TV, canales 24 y 69 UHF. Buenas tardes, amables televidentes y al punto. Hoy sí estamos completos aquí el trinomio. Lauterio Vargas, Trípode. José Monero Gavilán y un servidor, Ramón García. Pero ponlo en amplio, modesto, ponlo en amplio los tres ahí, modesto, ponlo en amplio, pues, ahí, modesto, mejor ahí. Ahí sí, ¿verdad? Bien, entonces pues vamos a desearle a los amables televidentes feliz almuerzo. A Lauterio nunca le gusta que yo diga eso. Porque como él es un envidioso, ¿sabes? Como él no puede manjar ahora, tú ves. Entonces él no quiere que le desee buen provecho a la gente. A los Señores, Lauterio es un hombre que tardes, buen almuerza. provecho. Lauterio es un hombre que almuerza tranquilo, pero disciplinado. pero va a su casa. Predisciplinado. Oye, como acá estoy una vez. Señores, buenas tardes, buen provecho. Buen Va a su buen casa provecho. a comer lo que él quiere que le hagan y con aire acondicionado. Bien, eso No, está bien. gracias por eso los está bien, deseos. eso está bien. Los que no van a estar muy contentos a partir de hoy, ya comenzaron, lo vi en la calle. Los cambios. Son los guardias, los marinos, los de la Fuerza ¿Por qué? Aérea. No, porque están acostumbrados, como decían antes. Bueno, Monegro y yo, que somos un poquito mayor que tú, recordamos Un la poquitico, frase, un poquitito nada más. Bueno, yo un chiquín nada más. Monegro recuerda muy bien una frase, una palabra que se usaba mucho en la guardia, que era que los guardias en los cuarteles lo que comen es chao. Chao. ¿Te recuerdas la palabra chao? Chao. Chao. La comida es chao. Esos guardias lo que están comiendo es Los chao. los arenque. No, pero eso era antes, ya no, papá, espérate. No, o sea, ya no, ahora es espagueti. Espagueti. Sí, ya. El arenque es gourmet, eso es para... Ahora. sí, eso es gourmet ahora, antes sí. Eso era comida guardia, como dicen. Ahora Lo comida que guardia, sí. Bien, entonces ya hablando en serio, a partir de hoy se inicia el patrullaje mixto de policías, guardias, marinos y de la Fuerza Aérea Dominicana, patrullando el territorio nacional. Policías y militares. Policías y militares en sentido general, ya para solo hablarlo. Porque la gente no. parece, a veces la gente se confunde la ustedes y creen que militar es el guardia nada más. Hay que decirle marino, hay que decirle también Exacto. Fuerza Aérea. República Dominicana tiene dos instituciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Dentro de las Fuerzas Armadas está la Marina de Guerra, está el Ejército Nacional y está la Fuerza Aérea Dominicana, que ahora se llama Armada Dominicana, ¿verdad? No, es la Marina. La Marina se llama Armada Dominicana, sí. ahora se llama Ejército de la República Dominicana y Fuerza Aérea de la República Dominicana. ¿Qué pasa? Que Entonces, la Marina tenía un nombre que Marina era de guerrero, guerra. Marina de Guerra, Sí, que sí, eso era sí. siempre guerra. Mira, pero yo quiero decirle a ustedes y compartir esto con los amigos televidentes que yo espero que esto sea algo provisional. ¿Qué cosa? El asunto de los Patrullaje guardias, mixto. de los guardias en la calle. ¿Por qué? Ok, vamos a ver por qué se opone Monegro a eso. Porque nosotros estamos llamados como dominicanos y por nuestra ubicación a explotar al máximo el turismo en este país. Es más, yo diría, y más en estos momentos cuando comienza a azotarnos esos fenómenos de la naturaleza como la sequía, si se caen, por ejemplo, nuestros productos, esto es un país agrícola, ¿verdad? ¿Cuál es la variable económica, aparte de la zona franca, que nosotros vemos como esperanza en la República Dominicana? Es el turismo. Y por eso Danilo, en su campaña para el 2012, para el proceso electoral, él se propuso que este país había que llevarlo, no que lo iba a llevar él en lo inmediato, pero que había que llevarlo a 10 millones, a traer 10 millones de turistas a la República Dominicana. Y decía que aspiraba a que nosotros Sí, pero fuéramos como en España. 4 años. No, él decía que aspirábamos, no que lo iba a hacer en 4 años, que aspiramos. Y yo creo que es una meta que todos los dominicanos debemos trabajar y fortalecer en todo lo que podamos para que eso se cumpla. ¿Por qué? Porque al turista no le gusta tampoco ir a un país con un aparataje militar. ¿Tú sabes qué fue lo que afectó el turismo en Colombia? Que lo está recuperando. Los problemas internos, de una guerrilla, de paramilitares,
los carteles, el ejército en la calle, porque había que tirar el ejército a la calle para poder contrarrestar toda esa situación. Y eso afectó que nadie quería ir a Colombia. Entonces, nosotros tenemos, por ello digo que yo espero que esto sea provisional, porque aquí lo que debemos aspirar los dominicanos y dominicanas es que, aunque haya que hacer la inversión que haya que hacer, es que aquí haya una policía nacional, y ahí Lauterio puede profundizar porque conoce bien el tema, que nos demos una policía nacional, que los dominicanos se sientan con su seguridad garantizada. Mira, Monegro, indudablemente. Y yo digo, cuando hablo de inversión es porque para tú tener una policía a la que aspiramos hay que invertir. Ya, pero yo difiero de ti. Yo difiero de ti en el sentido de que yo entiendo de que el turista no va a lugares inseguros, no va a lugares donde aparecen titulares periodísticos. Asaltaron un banco, asaltaron otro banco, asaltaron un hotel. No, el turista va al lugar donde se siente seguro. Claro. Y el patrullaje que se va a realizar, según tengo entendido, no va a ser en todas las calles turísticas, en todas las avenidas, no. Hay diferentes formas de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Este patrullaje mixto dio buenos resultados. Dio buenos resultados en el pasado. Ahora, ¿qué quita de que no dé buenos resultados? ¿Por qué? Porque tenemos una policía, lamentablemente, una policía viciada, una policía altamente contaminada. Sin embargo, los hombres vamos a tener guardia permanente para siempre. Bueno, podríamos tenerlo permanente para siempre. Los hombres que integran la Armada Dominicana, los hombres que integran la Fuerza Aérea Dominicana, los hombres que integran la Marina, ¿cómo que llaman a la Marina? ¿Usted que sabe esa cosa? Armada ahora. A la Armada Dominicana. El Ejército de la República Dominicana. Esos hombres no están tan contaminados todavía como está nuestra policía. O sea, la policía no garantiza, lamentablemente, nuestra policía, que es el cuerpo civil armado, llamado a preservar el orden público, no lo garantiza. No lo garantiza. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? ¿Que no está qué? ¿Que no qué? Que no está contaminada. Menos contaminada quizás. Recuerda el caso de Paya. Por eso y cuando dije, Leonel no designó a la Jara Solá, ¿no te recuerdas? ¿Tú sabes lo que le dijo? ¿Tú sabes lo que le dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Cuando lo designó, y eso lo sabe la opinión pública, cuando designó a la Jara Solá al frente de la Marina, en ese entonces la Marina de Guerra, le dijo, vaya a resolver esa cochinada allá adentro. Bueno, la Marina tiene su especialidad. ¿Sabe por qué? Porque la garantizada es preservar, como dicen, las costas dominicanas. ¿Y por dónde llega el narcotráfico? Claro. Bueno, entonces es otra cosa. Pero vamos a escuchar la Lauterio. Mire, lo primero es que en las zonas turísticas del país existe lo que se llama policía turística, la Politur, CESTUR, que no solo existe aquí, que no solo existe aquí, entonces Lauterio, discúlpame que te interrumpa, no solo existe aquí, porque yo he visto policía turística en Colombia, he visto en México, lo he visto en Brasil. Entonces, en la zona turística no hay una vigilancia de militares armados, sino de policía turístico con un uniforme blanco, armado, en motocicletas, patrullando patrulla de a dos. También se ven a pie. Entonces, en la zona turística no se verán esos militares vestidos de chamacos con armas largas. Entonces, por eso creo que ese patrullaje mixto, ¿dónde será? En los barrios de la capital, en los barrios de las principales ciudades del país, en Santiago, Puerto Plata, en los cascos urbanos, los bancos comerciales, en las arterias comerciales. O sea, que no creo que la imagen hacia afuera se vea afectada. Sí. Por eso el jefe de la policía, el nuevo jefe de la policía, Nelson Peguero Paredes. Te lo aprendiste rápido, ¿no? No, está aquí escrito. Es fijándose que está. Nelson Peguero Paredes. Yo no sabía que tú tenías un chivo, pero sí. Un chivo. Entonces, el nuevo jefe de la policía anunció que se van a incorporar al patrullaje 1.800 agentes y 2.350 militares, miembros de las Fuerzas Armadas. Cuando digo militares, ahí abarca lo que son los guardias, los marinos y los de la Fuerza Aérea, para que entiendan, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, sencillamente, esos militares van a ser lanzados a la calle, decimos lanzados, con paracaídas.
van a ser destacados, se oye mejor, Sí, sí. en los barrios, O por ejemplo, desplegados. desplegados, por ejemplo, en la zona de en la parte de la ciudad, Cristo Rey, Herrera, por ejemplo, que no está tan alto, Herrera, Guachupita, La Ciénega, María Auxiliadora, Los Guandules, en los sectores que son conflictivos, en los sectores donde hay mayor delincuencia, en los sectores donde hay mayor tráfico de drogas. Entonces, es lo que yo entiendo. Por eso, la designación del nuevo jefe de la policía, vamos a decir que coincide con los últimos hechos, y vuelvo y reitero aquí, como dije el pasado lunes, que yo no creía realmente que haya una relación entre los dos asaltos que se cometieron en el banco. Tú me das un paréntesis. Ajá. ¿Tú sabes cómo saludaron esa designación, esa decisión? ¿Cómo? Que un grupo de haitianos, por ahí por la frontera, se llevaron 2 fusiles esta Pues mañana, justamente por ahí. ayer Usted salió no sabe que una sociedad tenga un relajo. eso fue en Pedernales. Usted no sabe que una sociedad tenga un relajo. Un destacamento militar en la frontera en Pedernales fue atacado por algunos entre 5 y 7 personas, supuestamente, digo supuestamente porque no, 7 personas de origen haitiano entraron al destacamento, asaltaron el destacamento y se llevaron 2 M16. Sí. 2 M16. Entonces, ¿Qué hacían los guardias? Dormir. Había uno solo, se estaba cepillando, parece que dejó en un rincón El fusil. el fusil a cosa y estaba él solo. ¿Cuántos guardias hay en el país? ¿Cómo cuántos? Deben darle la gracia a Dios que, No, que sobrevivieron. No, ¿cuántos hay? Pues yo no sé. La matrícula Yo estoy de acuerdo que oye, lo pongan a trabajar. Oye, ellos hay aproximadamente entre 22.000 y 24.000 militares solamente en el ejército de República Dominicana. En el ejército. Esa es ¿Y por qué vamos a sacar tampoco de que 2.000 y pico? Tienen que buscar aunque sea 8.000, 7.000. Claro. donde más hay en la policía que Están hay. arrastrando carritos pero que eso- a funcionarios Sí, y a pero que eso conlleva un empresarios costo también. y a periodistas. ¿Usted no tiene seguridad? No, yo no soy apellido M ni apellido. Mi apellido no comienza con M. No comienza con M. No, No. pero hay otro que comienza con P. Bueno, el mío comienza con G. Mi primer apellido. Mira, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, abordaremos otros temas de interés nacional e internacional. De regreso con más, Lauterio Vargas, José Monegro Gavilán y un servidor, Ramón García. Lauterio, ¿qué es lo que pasa? Mira. Con un asunto ahí El año pasado, que tú tienes de un hombre que llega el año dominicano y que ahora que no es pasado, dominicano. República Dominicana fue llevada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Al banquillo de los acusados. Sí, porque supuestamente había deportado, había repatriado hacia Haití a un dominicano, a varios dominicanos, entre ellos un señor que se hacía llamar William Medina Ferreras, que incluso fue como testigo, como acusador del país ante esa sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrada en México. Sí. No, fue un país centroamericano y no recuerdo en cuál. No fue México. Y fue en México. Fue México. Y ahí él dijo que fue apresado, que fue repatriado, pero usted lo escuchaba hablando y no hablaba bien el español. Entonces, Pero es un tipo inteligente, ¿sabes? Oye, ¿qué apellido asume? ¿Cuál es el apellido de él? Medina Ferreras. Medina, ok. ¿Por qué no asume el García, Pérez, Vargas, el mismo negro? Entonces, Medina, el apellido de moda, el apellido presidencial. Bueno, pero son los apellidos dominicanos. ya. Sí, pero bueno, tanto apellido dominicano, ¿por qué asumió ese? Ya te nombre, Y hasta el no. nombre. Entonces, señores, en la Junta Central Electoral, a través de su presidente, el doctor Roberto Rosario Márquez, entabló una demanda ante la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de Trabajo y Juzgado de Primera Instancia de Barahona, donde se conoció el caso y se estableció ciertamente que este señor es haitiano y que había obtenido su acta de nacimiento de forma fraudulenta. ¿Y qué hizo ese tribunal?
sencillamente que anuló esa acta de nacimiento y le ha dicho al señor William Medina Ferreras: usted no es dominicano, no hay forma de que usted demuestre que esa acta de nacimiento fue obtenida de una forma lícita. Señores, en la auditoría que se hizo a registro oficial civil del país desde el año 1929 hasta el 2007, se encontró declaraciones de nacimiento de personas que declaraban hijos mayores que ellos. Es como que yo declare a Ramón García como hijo mío, si Ramón García me lleva a mí unos cuantos años. No voy a decir cuánto, pero me lleva unos cuantos años. Entonces, no es posible que yo declare una persona en una oficialía como hijo mío, donde yo puedo ser el hijo de él. Yo declarar a mi padre. Imagínenselo así. Entonces, esas actas de nacimiento sencillamente fueron anuladas. Y después de esa auditoría, la Junta Central Electoral publicó en la prensa un listado con 55,000 personas que fruto de esa auditoría se estableció que fueron declarados, que fueron asentados en el libro de registro civil de forma correcta, aunque sus padres eran extranjeros. Ellos nacieron aquí y fueron registrados en ese libro, y todas esas personas son dominicanos porque fueron inscritos ahí en el libro. Pero el que se determinó que no cumplió con los requisitos, sencillamente fue sacado del libro de registro civil. Por eso tenemos este caso que está en los medios, porque no sé, me gustaría conocer ahora la opinión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que juzgó a República Dominicana y que le ordenó a República Dominicana, no que les recomendó, sino que le ordenó adoptar cuantas leyes sea necesaria para que los nacidos en República Dominicana, hijos de padres extranjeros ilegales, sean dominicanos. Le ordenó prácticamente al país que modificara la Constitución de la República, que desconociera la sentencia 168-13, que desconociera la ley electoral del país y que desconociera cuantas leyes haya que desconocer en el país para darle la nacionalidad a personas que no aplican, que por las condiciones de sus padres no le corresponde sencillamente la nacionalidad dominicana. Y ahí está el señor William Medina Ferreira. Yo quiero, ustedes se recuerdan de él, que fue a los medios, que fue y se pasó en la televisión declarando ante la corte, siendo un mentiroso y siendo parte de ese montaje, de esa campaña que se inició, que se entabló fuera del país en contra de las decisiones del país, de las autoridades, de legalizar, de aplicar un régimen migratorio bajo los marcos legales del país, de aclarar, vamos a decir, de poner en blanco y negro las condiciones y las reglas del flujo migratorio en República Dominicana. Hay que decir que ese señor fue a ese lugar, escúchame Monero, fue a ese lugar donde habló, financiado por malos dominicanos. Financiado por malos dominicanos, le pagaron pasaje, sí, le pagaron hotel, lo trataron como un príncipe. Miren, yo creo que, y es un asunto que nosotros debemos reflexionar. Cuando hablo de nosotros me refiero a sus autoridades, las autoridades nuestras, y a lo que hacemos opinión pública y al pueblo en sentido general. Yo creo que el proceso de defensa a nivel internacional, fortaleciendo lo que es nuestro cuerpo diplomático, que es una de las quejas que siempre se hacían, que aquí se nombraban embajadores para pagar un compromiso político, pero nunca nos dedicábamos a formar una escuela diplomática para nosotros hacer lo que hacen todos los países, lo que hacen los Estados Unidos para defender, cuando es el asunto político, defender el asunto político, cuando es comercial, defender comercial, y cuando es migratorio, migratorio. Y nosotros dedicarnos a fortalecer y a construir nuestro país, básicamente. ¿Por qué? En este caso tú puedes estar seguro que todos los organismos internacionales y todos los que defienden a los haitianos aquí van a referirse con prejuicio en contra de nosotros. Eso tú lo vas a ver.
No hay forma. No ha habido forma de explicar, tanto por el jefe de Estado, el presidente Danilo Medina, nuestro canciller, los embajadores, la opinión pública, y no hay forma. Porque hay un asunto, es que siempre los más débiles, en este caso se ven los haitianos, es el país más pobre en el continente, siempre va a haber voces para defender al más débil. Ya. Pero encima de eso, hay otras voces que se van a levantar defendiendo a los nacionales haitianos. No es ni siquiera por solidaridad. Es que no quiere que cojan para sus países. El primero que no quiere que vayan para allá son los norteamericanos. Los otros que no quieren que cojan para allá son los canadienses. Menos los franceses. Y para colmo, los países que forman el CARICOM, que usted lo vaya que andan en todos los foros internacionales defendiendo a sus nacionales. ¿Tú sabes lo que ha llevado el proceso? Sobre todo después del terremoto de Haití en 2010, que han comenzado a fortalecer y a reestructurar sus leyes migratorias. No quiere que vayan haitianos a esos países, a esas islas que viven levantando voces en contra de la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo vi hoy una información que le iba a traer, donde en la frontera de los Estados Unidos están registrando casa por casa. Y hay hasta fílmica. Registrando casa por casa a todos los inmigrantes que están entrando. ¿Qué país es más rico, México o Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Y entonces por qué entonces esos organismos internacionales no dicen nada? no dicen nada. Entonces nosotros tenemos que callarnos. Entonces vamos a implementar nuestra política migratoria por encima de lo que sea. Y va a llegar un momento, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que vamos a tener que hacer como hizo Israel. No ha habido forma que Israel demuestre que tiene que defenderse rodeado de los árabes. Bueno, esperemos que el país continúe firme en la defensa de la nacionalidad, en la defensa de la sentencia 168-13, en la defensa del plan de regularización que con mucho esfuerzo, sacrificio y con un alto costo económico ha llevado a cabo el país sin auxilio de los organismos internacionales. Porque eso, casi 3.000 millones de pesos, más de 3.000 millones de pesos que se han gastado en eso, debieron haberlo solventado, cubiertos los organismos internacionales, ¿verdad? Que claman por mejores condiciones para los haitianos del país. Lo ha hecho con recursos propios. Miren, muchachos, hoy se cumplen 70 años de la detonación de la primera bomba atómica en Hiroshima. Hiroshima Nagasaki. y Nagasaki. 70 años de ese fatídico ataque. Todavía hay personas descendientes de los que fueron afectados por esa explosión que sobreviven con las cicatrices. Esperemos que nunca más se repita en el mundo el lanzamiento de una bomba atómica o de otra bomba, porque ya hay otra detrás de neutrones, hay otra neutrones que recuérdate, más poderosa, Ramón, más poderosa todavía, que no se produzca nunca más en ninguna parte del mundo eso. Ese ataque lo produjo Estados Unidos en contra de esas provincias japonesas, ¿verdad? Sí, porque en ese tiempo la guerra la estaban librando Alemania, Italia y Japón en contra de Estados Unidos. Eran aliados esos tres países en contra de Estados Unidos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero no contra los Estados Unidos. Ellos comenzaron aliados contra Inglaterra, contra Francia, contra la Unión Soviética y contra todo el que encontraban por delante. Porque incluso los Estados Unidos al principio estaban ambivalentes, porque estaba la Unión Soviética, ahí se mezcló el asunto de la Guerra Fría, el asunto ideológico, y estaban como juzgando ver qué pasa. Ahora, Pero, cuando los japoneses, que tenían una aviación efectiva, de la más moderna de la época, le asaltaron la isla de Hawái, ahí fueron los Estados Unidos y dijeron, bueno, ya no es un asunto de lejos, ya lo están picando cerca y vamos a entrar.
Bueno, Y ahí fue que decidieron entrar. Entonces, pero cuando Estados Unidos decidió entrar, entró en contra de Japón, Italia y Alemania, de esos tres países. Claro, porque eran los aliados. Exacto. pero esperemos que no se repita más esto, que quizás le han sobrado intenciones a Estados Unidos de hacer explotar una bomba similar a esta o más poderosa en el Medio Oriente. Quizás, pero Y ahora- por el ahora- caso de Palestina e Israel, ¿tú crees que no ha faltado, no le ha sobrado voluntad? Vamos a acabar con Palestina, pero entonces está pegadito de Israel. Los efectos van a ser también Ahora es más peligroso. contundentes en Ahora Israel. ahora es más peligroso. Porque primero, hasta ese momento, el 45, cuando se detonaron esas bombas, era muy pocos los países que tenían control de esa bomba. Luego la Unión Soviética ya tenía la suya. Pero tú sabes lo loco ahora que tienen esa bomba. Bueno, ¿Eh? vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a ver qué pasó en un apartamento que supuestamente robaron 3.8 millones y $30,000 en efectivo. Bueno. De regreso con más de Al Punto, Lauterio Vargas, José Monegro Gavilán, servidor Ramón García. Mire, señores, y hay gente que, como que no sé, como que le gusta tener mucho efectivo ahí para resolver problemas. El señor ingeniero de sistema Orlando Humberto Jaques Rodríguez era el dueño de los 3.8 millones de pesos más $30,000 que fueron sustraídos de un apartamento en el sector exclusivo de Bellavista, en la calle Ernesto de la Maza, número 151. Dice él, narra él, que él tuvo alrededor de 2 meses en Estados Unidos, había dejado ese dinero ahí, no fue tocado, regresó recientemente de Estados Unidos, llegó a su apartamento, en su casa, entonces luego decidió ir a visitar a unos familiares al interior del país, específicamente a la provincia de Espaillat, Moca. Cuando regresa, el fin de semana, el lunes, se encuentra con esa sorpresa de que han violentado su apartamento y han violentado una caja fuerte, sustrajeron una caja fuerte que tenía ahí, se la llevaron. El contenido de esa caja fuerte era supuestamente eso, 3.800.000 pesos y $30,000. ¿A qué se dedica el señor? Aquí dice que es un ingeniero de sistema, esa es la información que da la policía al narrar Bueno, entonces el hecho. hay que creerle. También le robaron un arma de fuego que había dejado ahí, en el lugar. Pero Ramón García, ya 3 millones de pesos no son nada, ¿eh? O sea, cualquiera tiene 3 millones de pesos. Yo te lo presto. En el carro tengo, yo tengo en el carro ahí. La mitad nada Cuando más. salga te lo doy en el carro, tengo en el carro. Señores, miren, Oye, pero ¿cómo tú puedes tener tanto dinero en la casa? Bueno, No. O sea, porque cuando yo te digo, por ejemplo, a qué se dedica, si tú me dices a mí que tú eres un ingeniero constructor y tú vives con un movimiento de paga de contratistas, pago de trabajadores, tú sabes que aquí hay muchos ingenieros que no pueden decirle a trabajadores, sobre todo los ilegales que tienen, vaya a cobrar banco, sino que le pagan en efectivo. Yeah. Entonces tú puedes decir, bueno, como ese ingeniero todos los sábados está pagando una nómina, debe tener dinero efectivo. Pero una persona que ingeniero del sistema o que cualquier cosa, o que no es comerciante, porque tú me dices a mí que tú tienes un supermercado o que tú tienes un colmadón fuerte, aquí hay colmadones que te manejan dinero. Sí. Tú vas a decir, bueno, como yo vivo con un movimiento económico líquido, pues yo tengo dinero en mi casa. Y digo esto porque, aunque tú dices que 3.5 Eso no es nada. dice ahora Lauterio. mismo no es nada, pero Yo me conformo con el punto 8, Lauterio. Pero aquí hay mucha gente en este país que viven en la pobreza y muchos de ellos en la indigencia que ahora no saben qué van a comer. A esta altura de juego no saben qué van a comer sus hijos. Entonces 3.5 todavía, 3.8 todavía aquí son muchos Más cuartos. 30 millones, más $30,000 que Mucho son cuarto. más de $1 millón. Muchos también, cuartos. creo que Pregúntale a los ustedes muchachos saben, cómo anda aquí el sueldo mínimo de este país. 7, 8 mil pesos. por ahí. Entonces 3.8 bueno, no son pero muchos. sencillamente si esa persona tiene como demostrar como No estoy sustentar, juzgando, no estoy juzgando. no, es un Sí, caso, sí, un no No estoy caso juzgando. que yo no quiero entrar en hacer comentarios ni a favor ni en contra de eso. Lo que yo sí quiero comentar es ¿Qué? que cuando uno ve la tecnología, uno se pone contento porque dice, wow, hemos llegado lejos. ¿Con qué? Señores, ¿Con qué? los drones
primero implementado por Estados Unidos a un tamaño más grande para vigilar aviones no tripulados, aviones manejados a control remoto. Ese fue el inicio de los drones. ¿eh? Incluso hubo una vez un periodista dominicano, un canal de televisión, que habló de un ovni, porque él no sabía que a la gente había que reportar un ovni, era un dron que estaban poniendo en prueba aquí en el país. Y un avión más o menos un tamaño no normal, pero más pequeño, pero cualquiera que lo ve así, parado así en el aire, planeando así, volando, se sorprende, porque su coche, pero es muy chiquito para tener gente dentro. Entonces, sencillamente, yo vi un reportaje de televisión hace 2 semanas, donde ya están utilizando drones, le ponen una pistola y el dron dispara desde el aire, ¡pam, pam! O sea, un dron, el tamaño del dron, se veía en la película son antes. 2 pies, una 24 pulgadas por 24 pulgadas y hasta más pequeño de ahí. Entonces se veía el dron a disparar, ¡pam!, que así se estaba para atrás. Señor, un dron utilizado para disparar un arma de fuego. Yeah. Entonces, vemos un titular en el periódico del día de hoy que dicen que utilizan drones para las actividades de narcotráfico. Sencillamente, los narcotraficantes utilizan esos drones para vigilar las zonas Donde van a hacer sus por donde operaciones. pueden hacer sus operaciones, por donde están menos vigilados, porque las actividades del narcotráfico es amplia. Entonces, así como están esas informaciones destacando los drones que lo utilizan para... Ya ustedes ven, por ejemplo, en los juegos de fútbol, de soccer, que hay drones con cámara en el estadio, y que ya en los juegos en los juegos de grandes ligas también hay drones con cámara y eso. Entonces, sencillamente, la tecnología llega y no tiene un letrero que diga que la puede utilizar uno y otro no. Entonces, hay narcotraficantes. Pero hay que regularlo. Claro, el claro IDAT que ha dicho sí. que va a regular eso. El instituto, exactamente, ya ha creado incluso un reglamento para la utilización de drones en el país. Entonces, Pero hay un asunto. dime tú, que utilicen un dron, cuando viene a ver le ponen hasta un tanque, un dron para volar con un tanque, pues ya están poniendo pistola. Y se ve el reportaje en la televisión, lo vi en Primer Impacto, las demostraciones del dron disparando la pistola desde el aire. Sí. Mire, no sé si no vamos a la página o puedo Sí. opinar. Mire, ayer yo decía algo con respecto, cuando yo decía de que no era, que el problema de la policía no era cambiar de jefe ni de cambiar una estructura. Ahora que tú hablas, por ejemplo, de la tecnología, de cómo los grupos delincuenciales o el crimen organizado, como se le llama, en toda su magnitud, te usa herramientas modernas para desarrollar sus actividades. Y así mismo es el caso de la delincuencia, por ejemplo. Entonces, lo que yo decía ayer, y ahora repito en este caso, porque esto no solamente es un asunto que debe verse en manos del Ministerio Público que lo está denunciando, que le encontraron a esta gente, ni siquiera la NSD, sino que es un problema de Estado. No es una policía muy numerosa lo que necesitamos, no es un ejército muy numeroso lo que necesitamos. Lo que necesitamos son cuerpos especializados. Lo que decíamos, por ejemplo, del caso del turismo, son cuerpos especializados. Pero esos cuerpos especializados deben estar con la tecnología de punta, deben estar motivados, y cuando hablo de motivados me refiero con buenos sueldos, con incentivos que permita perseguir este crimen organizado, en este caso el narcotráfico, con las herramientas que el Estado le ponga en las manos a estos hombres. Porque tú no puedes, por ejemplo, ¿cómo tú puedes decir que un policía puede estar motivado? Primero, hay que ver la escolaridad. Porque bien como decía Elpidio Báez, que es un tema que luego en otra ocasión me voy a referir de por qué lo hicieron saltar de donde estaba, y Pou, el señor Pou, que es un especialista en seguridad, Daniel Pou, básicamente son organismos que se nutren de retrojo. O sea, aquel que vive en un campo, en un barrio, que no encuentra qué hacer,
Dice, déjame coger para la policía, o déjame coger, meterme, engancharme a guardia, básicamente. Entonces yo lo que aspiro es que nosotros tenemos que ir pensando en cuerpos especializados en esto, porque tenemos una realidad y la realidad es una. No, pero ya existe, Monero, lo que hay que fortalecerlo. El IDAT es un cuerpo especializado para el control de la navegación aérea. Esto es aéreo. Lo que tiene que crear es la idea de fortalecerse como tal y crear controles de no, esto. porque eso no es la idad. Bueno, eso Sí, fuera sí, por aire. el Eso es el Bueno, IDAT. Instituto el Dominicano IDAT de puede ser. Aviación Civil Sí, pero está bien. tiene un reglamento ya para regular el uso de drones en el país. Bueno. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAT. Para esto. Sí, para Sí, los drones. sí, para los drones. Los Pero drones. esos drones, ok, eso es lo que ellos puedan controlar. Pero por ejemplo, si no establecemos, y al que se han criticado los tucanos, y se han criticado otros mecanismos, esas avionetas, por ejemplo, que aterrizaban en la pista del Coral, estaban controladas. Están controlados y un radar, pero cierto, esa es otra en ciertos cosa. niveles no funciona, ¿verdad? Esa es Pero otra Monegro, cosa. escúchame, Otra cosa. eso es un contrabando. Sí, eso es ilegal. ¿Quién controla el contrabando? Entonces no pueden estar Por eso se llama controlados. contrabando. Exacto. Por eso se llama contrabando. Es que yo voy. Incluso son aviones, los que aterrizaban ahí, armados en Colombia, Sí, sí. con motores preparados que no siquiera tenían una matrícula. Entonces por eso cuando aterrizaban ahí con su cargamento lo incendiaban. Ya. Para que desapareciera cualquier huella. Entonces, Claro. exacto. Entonces hay que coordinar acciones. Porque como decían aquí, si tú dejas la información así suelta, es que tú ves los narcotraficantes, o sea, en vez de tú salir a vigilarlo a ellos, Te están Ellos te están vigilando. ellos te están vigilando a ti, ¿tú entiendes? Vamos a la pausa Sí, se ve comercial. así. Cuando regresemos, vamos a ver qué hacían el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en la oficina del presidente Danilo Medina en la mañana de hoy. Regresamos en breve con más. Al cierre del segmento anterior, que el presidente, el honorable presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, la senadora Cristina Lizardo, presidenta del Senado de la República, estuvieron hoy en la mañana, Lauterio me corrige, Sí, en sí, el claro, despacho, en el despacho del presidencial presidente. del presidente Danilo Medina. ¿Qué hacían esos dos legisladores en el despacho del presidente? Entregándole un ejemplar de la Constitución modificada en este año 2015 que permite la repostulación presidencial. Entonces, eso hacían ya Y bonita queda... que la ponen cuando se la van a entregar, Claro, la una claro, cintica y claro, la una cosa. cintita, la bandera dominicana. Ya eso deja abierto totalmente el camino para que el presidente Medina pueda ser repostulado por su partido de cara a la contienda cívica del próximo año 2016. Lo saben, ya en los próximos días se van a editar millones de ejemplares de la Constitución Dominicana para que lleguen a las escuelas, universidades, a toda la sociedad civil en sentido general y se estudie la Constitución, una de las leyes menos estudiadas en la República Dominicana en los tiempos famoso aquello de los 12 años funestos del presidente Balaguer. La gente solo se sabía un artículo en la violación de los derechos humanos. Siguiendo en el orden, porque Rubén Maldonado dijo la semana pasada como que no sé si había posibilidad de que en la próxima legislatura, lo cual lo pongo en duda. Se modifique de nuevo la Constitución. Sí, porque son de los acuerdos Hay al unos interno que llegó el temas, hay PLD, unos unos puntos temas que están unos pendientes. temas que están pendientes Y que ya está listo ese proyecto. y que Bueno, fue porque iniciativa no- del presidente Que del lo impriman partido. entonces tantos Presidente millones de del partido. ejemplares. Pero no no impriman creo, tanto, claro, yo digo que no creo, porque déjame decir lo siguiente, independientemente de que haya que blindar, usando un término que usó Leonel Fernández, y que yo creo que hay que ponerle un stop de que la reforma constitucional cada 2, cada 4 años, o cada vez que a un líder político se le ocurra, yo creo que hay que poner atención a esas cosas. Tampoco creo que la constitución sea intocable. No, si las circunstancias van cambiando, si los tiempos van cambiando, pues hay que ir adaptando ciertas cosas, pero hay que tener cuidado en eso. Pero creo que hay muchos temas importantes y ya en un proceso electoral que yo creo que el Congreso debe ser más puntual
en esta coyuntura. Y conociendo como conocemos nosotros, cómo se mueve nuestro legislador, y la mayoría son candidatos, Sí. la mayoría son candidatos de nuevo, pues yo dudo que pueda tener una agenda muy cargada de temas para involucrarnos en otras reformas constitucionales. Pues yo creo, mi amigo estimado Monero Gavilán, ¿Tú crees que que va a haber reforma? cuando hay poder no hay blindaje, porque lo que es blindado se desblinda con un explosivo. ¡Pum! ¡Pum! Y no es el pum del amigo que ¿Qué quitaron. pasó? ¿Qué pasó? Y no es el pum del amigo que quitaron Del Del IDECO. pum. de- del no, no. Eh. Entonces, señores, cuando hay un blindaje, ¿qué blindaje? ¿De qué blindaje me están hablando? Si donde hay poder no hay blindaje. Tú sabes que el sencillamente. Nacional ayer, Ramón, el Sí. Nacional ayer se refirió en polibroma a algo que nosotros hemos comentado aquí. O sea, nos estaban viendo. Ajá. Es decir, el polibroma. Ayer nosotros decíamos, y decíamos y lo vamos a repetir hoy, Danilo Medina no es verdad que se va a buscar problemas con su partido en esta coyuntura. Porque hay muchas voces que están pidiendo cambios, sobre todo de miembros del comité político que tienen cartera. No es verdad. Y si va a haber más nombramientos de PRDistas y de otras personas en el tren gubernamental, va a ser a costa de aliados del bloque progresista del Partido de la Acción Dominicana. Le van a hacer pum. No, es así. Y eso lo decían ellos ayer. Sí, Nosotros lo sí. dijimos aquí al mediodía. Es posible que otros funcionarios que dirigen partidos, que son líderes de partidos, que forman el bloque progresista, es posible que se vayan a pique. Eso habría que ver cuál es la visión que tenga el presidente Danilo Medina de lo que viene en la coyuntura para las elecciones del próximo 15 de Bueno. mayo. Van a ser 15, caen Bueno. 15 de mayo Ya. del año que viene. Bueno, Monero Gavilán, tú sabes que los funcionarios que fueron quitados de puesto no fueron dejados con funciones. O sea, tú sabes que siempre lo mueven de sitio, lo ponen en otro lugar, pero ahora no Lo están ocurrió quitando. así, lo están quitando. O sea, El director de INAPA que dijo que al país, a la capital le quedaban 35 días de 35 agua días de de reserva. agua, sí, Se sí. fue. El amigo del PUN, apellido Corporán, ¿verdad? Pedro ese Corporán. mismo. Pedro Corporán, que peleaba con todos los periodistas y ese ¡pum! A todo el mundo le quería hacer ¡pum! Lo de la Fuerza Nacional Progresista También se renunciaron, fue. eso renunciaron. Entonces hay que hacerle espacio a los dirigentes del PRD para honrar el acuerdo que hizo el PLD con ellos, con el PRD, con Miguel Vargas, para darle parte del gobierno, para designarlo en algunos cargos que estén dentro del gobierno, dentro del estamento público. Bueno. Entonces, sencillamente, hay que esperar a ver quiénes son los que se quieren ir, los que se busquen conflicto, porque todo el mundo está sedita ahora. No, nadie quiere irse. Nadie quiere- no, Nadie quiere para irse. que no lo quiten, Sí, sencillamente, sí, sí. porque hay que buscarle espacio a esa gente del PRD que van a entrar al gobierno del PLD para hacer lo que llaman gobierno de consideración Pero no, nacional, ¿verdad? pero no pueden esperar al 16, porque se supone que cualquier compromiso, aunque Hay un refrán. el acuerdo sea ahora o se acordara eso, pero se supone que Danilo Medina, un nuevo gobierno a partir del Hay 16 un de agosto refrán. del año que viene, pues ahí podrían Oye, entrar. hay un refrán que dice que el que llega adelante bebe agua limpia. ¿Eh? Nos Bueno, vamos. Bueno, Bueno, mañana, Dios mediante, a las 12 en punto del mediodía estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de Al Punto por su canal Santo Domingo TV y su red